La columna de TI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Actualiza tu currículum con sus cursos virtuales gratuitos. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. Hay que saber 3 cosas de TikTok. Es una red social donde se comparten videos cortos, supera los 1.400 millones de usuarios activos, lo que la convierte en la tercera red más popular del mundo, y es de origen chino. Si bien la red no está disponible en China, pertenece a una empresa de ese país llamada ByteDance. TikTok ha causado controversia por distintos motivos. Aquí en Perspectiva hemos hablado de su potencial casi adictivo y del impacto que esos videos pueden tener para los estándares de belleza, por ejemplo, de los jóvenes, particularmente las chicas. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que mencionamos como el tercer punto, el origen chino de esta red. Porque si bien es una compañía privada, el Estado tiene un porcentaje de las acciones y a una persona en el directorio de ByteDance. A eso se agrega que en los últimos años el gobierno chino apretó el cinturón en torno a las empresas tecnológicas y hay temores de que puedan reforzar y forzar a TikTok a entregar datos a sus usuarios. Estas dudas sobre su ciberseguridad ha llevado a gobiernos como el estadounidense, el canadiense y el británico a prohibir a sus funcionarios públicos a que utilicen esta aplicación en sus teléfonos oficiales. Y ahora el Parlamento de Estados Unidos estudia un proyecto que va más allá de eso. Permitiría la prohibición total de aplicaciones vinculadas con adversarios extranjeros, una iniciativa que cuenta además con un poco habitual respaldo bipartidista. Se llama la ley Restrict. Sin embargo, el tema no muere ahí. Comienzan a aparecer llamadas de atención de que esta ley podría aplicarse mucho más allá de la red social en cuestión. Y la emparentan con la controvertida ley Patriota que se aprobó tras los atentados de septiembre de 2001. Bueno, ¿qué podría permitir esta ley en cuestión? ¿Cuáles podrían ser los riesgos? Esa preocupación porque TikTok espíe a los ciudadanos estadounidenses ¿tiene que preocuparnos también en esta zona del planeta? Vamos a hablar de eso con alguien que ustedes ya conocen, de varias veces que hemos conversado de este tipo de temas. Estamos recibiendo aquí en el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación a Matías Rodríguez, abogado especialista en gestión de telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología. Matías, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Romina? Gracias por la invitación. Saludos para ti, para los oyentes, para el equipo. Por las dudas, si hay alguno que está ajeno a TikTok, ¿cómo la describirías en líneas generales? Voy a usar tu frase de red social, aunque es una red social que ignora bastante la lógica inicial de las redes sociales, que eran los contactos, el network del usuario. Esta está basada fundamentalmente en el contenido y se centra más en los creadores que en los seguidores. Con un algoritmo relativamente innovador que trabaja más sobre la exploración que sobre la explotación, dicen algunos expertos. Esto es, busca, diríamos, agresivamente investigar las características de los usuarios para predecir su eventual involucramiento con ciertos contenidos. Entonces, esto lo hace con mayor intensidad que otras redes que tienen una historia, que se centran más en los usuarios. Instagram, por ejemplo. Instagram ha intentado imitar a TikTok con Reels y básicamente no ha podido porque sus influencers se oponen, porque están centrados en que se remunere la cantidad de seguidores. En cambio, en TikTok, como tiene herramientas de creación muy sencillas y una biblioteca musical muy buena, se centra en los creadores, en el contenido. Y con ese contenido, a ese contenido le garantiza, en la página For You, le garantiza público, que otras redes no tanto.
Primero limitaba la duración de los videos, a videos muy cortos. Después levantó esta restricción, pero como parte de ese algoritmo es valorar especialmente el video terminado, el video visto completamente. Te explico esto. YouTube tiene en su algoritmo la consideración de los minutos que ves, pero un video de 10 minutos vale lo mismo que un video que si lo viste 9 minutos y lo cortaste después. En cambio en TikTok aparentemente le dan más peso a los videos que se terminan de ver. Entonces eso presiona a que los creadores busquen, aunque no hay límite formal ahora, busquen sí videos cortos. Bien. O sea, es un producto que al mercado le pegó fuerte, fue innovador, y que la competencia, justamente por ser dominante y por tener estructuras que le generaron esa dominancia, no ha podido seguir rápidamente. Vayamos a eso, a profundizar en eso, porque vamos a verlo. No es la primera vez tampoco que ponemos el centro en Estados Unidos, porque es donde se están tomando estas medidas. No es la primera vez que en Estados Unidos buscan prohibir TikTok. Ya Trump lo había planteado, ¿verdad? Ahora estamos hablando del gobierno de Joe Biden. Y de republicanos y demócratas que están coincidiendo en algún punto. Pero ¿por qué tanta preocupación con esta app? A ver, no es solo porque es China, ¿no? ¿Tiene algún otros componentes? En fin. Sí, tiene unos cuantos componentes más, distintos, pero si no fuera China, probablemente esos componentes no llamarían mucho la atención. No llamarían la atención. A ver, los norteamericanos inventaron Internet, la diseñaron, la subsidiaron, la financiaron. Prácticamente todas las grandes corporaciones de Internet están basadas en Estados Unidos o en China para el mundo chino, en Rusia hay algunas para digamos, las bahías que se forman con lenguajes más bien cerrados, Corea, Japón, China, Rusia. Pero en el mundo que intercambia los 4 o 5 lenguajes europeos, si no estás basado en Estados Unidos, no existís. Allá abajo aparece Spotify, que es sueca, pero todas las demás. Y tenemos en Estados Unidos a TikTok, prácticamente como la quinta aplicación, o más arriba todavía, si no está cuarta, está quinta, y es China, que es el verdadero adversario de Estados Unidos en este momento, en la consideración de los propios americanos. Tú mencionabas hoy en la presentación el tema de países adversarios. Ahora entramos en eso porque tiene que ver con algo más amplio, ¿no? Entonces, de esto, pero sin duda que es más amplio. Tú me decís, ¿esto es novedad? No. Bueno, por ejemplo, la privacidad de los datos. ¿Hay diferencias en cuanto a lo que... No. De lo que mencionan los opositores... De lo que nosotros estamos dispuestos a entregar a cualquier otra app. Mira, de lo que mencionan los opositores, sí, no hay diferencias. Ha habido ahora, por ejemplo, TikTok transó este año, en enero creo, con el estado de Illinois, transó una class action, una acción masiva por utilización de datos de biometría y pagó $92 millones. Claro, cada accionante debe haber cobrado $200, no sé, pero digamos, parece ser cierto que utiliza datos biométricos y los ha traficado, porque si no regalaría casi $100 millones. Ahora, eso es aplicable a muchas aplicaciones. Son muchas las que los datos biométricos. Datos de ubicación, datos biométricos, datos de navegación en red. Y sí, los utilizan todos. El tema es que no todos son chinos. Y aquí es donde es importante tener en cuenta un elemento propio de Estados Unidos. Uh-huh. Todos pensamos, China tiene un régimen muy, muy estricto, autoritario, le exige a sus empresas, que además son controladas por el Estado en todo o en parte, un montón de exigencias de seguridad, y presumimos, bueno, seguramente los datos de una empresa controlada por China en Estados Unidos van a ser procesados por las agencias de seguridad chinas. Ahora, si tú te pones en la situación de los legisladores estadounidenses, tienes que tener presente que, así rápidamente, ayer conté unos
11 artículos de normas norteamericanas que obligan a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a dar toda la información que las agencias de seguridad exijan, sean nacionales o extranjeros en Estados Unidos. Y casualmente, porque es hasta irónico, el 31 de diciembre, por una cláusula de caducidad, 31 de diciembre de 2023, cesa el artículo 702 de la ley FISA, la ley de inteligencia en el extranjero, y el Parlamento va a tener que decidir si la renueva o no, porque era por 15 años, que obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y datos estadounidenses en el exterior a darle toda la información de ciudadanos no estadounidenses cuando está vinculado a actividades de terrorismo, etc. O sea, lo que quiero decir es, la lógica de los legisladores de una superpotencia es, si nosotros tenemos todas estas normas y somos una sociedad con democracia formal y instituciones del tipo que consideramos en Occidente identificadas con el concepto de democracia, ¿cómo no va a pasar lo mismo en China? Y esto trasciende partidos, en realidad no ha habido un levantamiento popular, pese a que 150 millones de estadounidenses utilizan TikTok, y de esos 150 millones, el 60% tiene menos de 30 años. Pero no ha habido un levantamiento popular protestando contra estas medidas. Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Buscando actualización. Se ha encontrado que necesita una actualización en diseño de videojuegos, diseño web y marketing digital. En Fundación Telefónica Movistar te brindamos cursos virtuales gratuitos para que adquieras las herramientas digitales que te mantendrán actualizado. Conocelas en www.fundaciontelefónica.uy. Mejora tu currículum y prepárate para el mundo laboral. Además, la certificación es gratuita. Fundación Telefónica Movistar. Actualizate hoy con las herramientas del mañana. Matías, a ver, hay quien puede preguntarse, ¿por qué mencionás este contexto en particular que estabas mencionando respecto a las normas y la seguridad nacional cuando hablamos de este tema? Porque no se puede obviar. Para vos es clave lo este geopolítico. Tema. O sea, no, absolutamente. Pero además, TikTok no nos ocuparía en absoluto si no fuera porque es una app china en Estados Unidos. bueno, Teniendo este éxito del que hablas, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue la cifra que dijiste? 150 millones de estadounidenses 150 millones. y son 300 y poco en total. O sea, es la mitad de Estados Unidos y la mitad más joven. Ahora, no es solo en el caso de TikTok. A ver, los hechos, lo que yo he leído, los hechos críticos son ciertos. Es cierto que recoge datos y los procesa y probablemente los trafica. Es cierto que expone a la juventud a contenidos que pueden, según la legislación local, en varios países ha sido prohibida por eso, pueden ser perjudiciales. El tema es que esto en general se aplica casi a cualquier aplicación masiva. Bueno, ahí está. De esto que estás diciendo, Sí. ¿hay algo distinto? No. Yo no conozco nada distinto. Un poquito más de eficiencia en algunos aspectos que las otras, porque es rupturista, porque está rompiendo situaciones establecidas en el mercado, pero nada dramático. Ahora, es lo esencial lo geopolítico, porque tampoco es una novedad de la tecnología ni del siglo XXI. En Estados Unidos se aprobó la ley de comercio con el enemigo en 1917. Te propongo hacemos una pausa y a la Sí. vuelta hablamos de eso. Bueno. De esa ley que se cita como antecedente, o que es como un antecedente para entender el proyecto de ley que está ahora en juego. Ok. ¿Por qué se pone el foco y se considera la prohibición de la app
TikTok en Estados Unidos? ¿Por qué algunos países han tomado medidas procurando resguardar que no se instale en sus propios dispositivos, en dispositivos oficiales? ¿Tenemos que preocuparnos nosotros desde acá de los datos que pueden ser utilizados por el gobierno chino o por la aplicación? ¿Hay diferencia efectivamente con lo que hacen otras redes sociales? O bueno, o esto es una cuestión geopolítica entre dos potencias rivales. Ahí ponía el foco nuestro invitado, Matías Rodríguez. Matías, decías, a ver, Estados Unidos siempre ha apelado a leyes que protejan su seguridad nacional en cuanto a distintos aspectos, ¿no? Sí, Estados Unidos y todas las potencias dominantes en la historia. Y ahora, ¿cómo es la cosa entonces? ¿Cuál es la diferencia? Yo te decía, en 1917 se aprobó una ley de comercio con el enemigo. Y en base a esa ley, durante muchos años, se bloquearon actividades comerciales con Alemania, Italia, etcétera. En el 50 se crea, por otra ley, la de suministro de defensa, se crea un comité que estudia las inversiones extranjeras en Estados Unidos, también con foco en los eventuales enemigos o adversarios. En el 77 Jimmy Carter innova también en este sentido, pero genera normas específicas para las tecnologías de información y comunicaciones. Y un comité del Congreso estadounidense descubrió por allí que Estados Unidos, en base a estas leyes, había estado en situación de emergencia nacional, porque hay que declarar emergencia nacional para tomar estas medidas, durante 40 años seguidos. Y en realidad nadie se había enterado. De hecho, Trump, cuando declaró la emergencia nacional por TikTok en 2019, señaló que se había declarado 59 veces y 33 de esas emergencias nacionales estaban aún vigentes. Son emergencias nacionales para tomar medidas de restricción comercial. Claro, bien. Entonces, cuando Trump en 2019 declara la emergencia nacional por TikTok y WeChat, que es el WhatsApp chino, y en 2020 dicta dos decretos, dos órdenes ejecutivas, una exigiendo que se vendan a capitales norteamericanos las acciones de TikTok y WeChat en Estados Unidos, y la otra prohibiendo descargar a mediados del 2020, prohibiendo descargar estas aplicaciones en Estados Unidos y dándole plazo hasta noviembre para ser desautorizadas. ¿Qué pasó? TikTok inició juicio y los usuarios iniciaron otro juicio, probablemente financiado por TikTok. TikTok además contrató cabildantes en un montón de estados que estaban discutiendo leyes locales, y los jueces de vuelta a la decisión de Trump. Suspendieron las dos decisiones. Ajá. Por esto que te comenté hace unos minutos, porque no tenía autoridad a partir de la ley de 1977 para este tipo de medidas en tecnologías de la información y comunicaciones. Viene Biden y lo primero que hace es dictar una orden ejecutiva, bueno, no lo primero, pero al poco tiempo dicta una orden ejecutiva con 3 puntos. El primero, ratifica la declaración de emergencia nacional por TikTok que había dictado Trump. Lo segundo, revoca esas 2 órdenes ejecutivas de Trump que habían sido suspendidas por los jueces. Y lo tercero, instruye al secretario de Comercio, al ministro de Comercio, a que encuentre una solución legislativa o reglamentaria para solucionar esta amenaza a la seguridad de Estados Unidos y los estadounidenses. Y en este contexto es que los parlamentarios de ambos partidos proponen en 2022 8 o 10 proyectos de ley distintos, que todos tienden a lo mismo, a prohibir TikTok, a obligar su venta a capitales americanos. Y a fines de 2022, diciembre, se aprueba la ley, un artículo, en la ley de presupuesto se cuela un artículo que le llaman la ley No TikTok en aparatos del gobierno.
O sea que este mismo Parlamento que está discutiendo la ley Restrict Ya aprobó eso otro. aprobó la ley no TikTok en aparatos del gobierno, que le impide a los funcionarios públicos tener TikTok en sus teléfonos de trabajo, de ¿no? trabajo, exacto. Esto, a ver, hay 16 países que tomaron medidas parecidas, desde la prohibición total, Sí. como en la India, a medidas de este tipo. Limitarlo solo a los funcionarios públicos, solo de cierto ministerio, pero se incluye Francia, Holanda, Bélgica, hay un montón de países europeos que están en esa misma lógica. Entonces, no es ni disparatado esto, ni fuera de la historia de la relación entre potencias. Ya te digo, ha habido juicios específicos contra TikTok por las mismas razones, violación de la privacidad, influencia en los jóvenes, y yo no te puedo decir son falsedades. Yo creo que casi todo lo que dicen es verdad. El tema es que creo también, si se aplica a otra compañía de otro origen, probablemente va a ser un poco menos o un poco más, pero más o menos es el estado del arte. Bueno, pero ahí hay quien puede decir, o seguramente se pregunte, una particularidad de TikTok es justamente que tiene dentro de sus accionistas, ¿no? ByteDance, ahí está el gobierno chino, o parte de la empresa es propiedad del gobierno chino, ¿no? Y citan, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China, que establece que todas las organizaciones y ciudadanos chinos deben apoyar, ayudar y cooperar con los esfuerzos de inteligencia chinos. Esta oración, dice esta crónica, a menudo es citada por personas que sospechan no solo de TikTok, sino de todas las empresas chinas, como para que, bueno, rigiéndose por eso, ¿no?, la empresa ceda esa información al gobierno chino. Es cierto. Y si tu pregunta era, ¿los uruguayos tenemos que preocuparnos? Te digo, no. Esa norma tiene su correlato en Estados Unidos. Probablemente tenga correlatos más pudorosos en el Reino Unido o en Francia, porque la lógica europea es bastante más moderada, pero sí las grandes potencias tienen normas, te he mencionado algunas de Estados Unidos, que son equivalentes, un poco más, un poco menos. Ahora, esta ley en particular, me quedan 2 puntos por explicar de este proyecto. Uno, el concepto de adversario extranjero. Es de una ley relativamente reciente para esta aplicación, para tecnologías de la información y comunicaciones, aunque ya estaba el concepto en otras leyes. Lo decide el secretario de Comercio y actualmente están designados en ese carácter 6 países: China, Rusia, Cuba, Irán, Venezuela y Corea del Norte. Esos son los 6 países que el Departamento de Comercio de Estados Unidos considera adversario extranjero. Quiere decir que está involucrado el régimen, sus empresas, sus personas, en patrones de conducta a largo plazo contrarias a los intereses o seguridad de los Estados Unidos o sus ciudadanos. Entonces, esta ley le da facultades al secretario de Comercio para revisar e incluso prohibir transacciones comerciales, servicios, productos, etcétera, de países o proveedores basados en países adversarios de Estados Unidos, cuando haya riesgo de impacto en infraestructura crítica de telecomunicaciones o de TIC, sabotaje o subversión de las TIC, vaya uno a saber lo que quiere decir sabotaje o subversión de las TIC, interferencia o manipulación de elecciones federales. Esto me llamó la atención, ¿por qué no elecciones estatales, elecciones locales, pero es de las federales? O manipulación de decisiones políticas o administrativas regulatorias en beneficio de los intereses de ese adversario extranjero. Prevé penas civiles hasta $250.000 y penales hasta 20 años de cárcel y $1 millón. Y elimina las restricciones que tuvo Trump por la ley aquella que mencioné de Carter para dictar prohibiciones en estos casos. Eso es la ley Restrict.
La presentó el senador Mike Warner, y tiene el apoyo de 24 senadores más en 100, o sea, firmaron una cuarta parte del Senado. Hubo oposición, una carta abierta que se publicó hace menos de un mes, tiene la firma de 15 o 16 organizaciones libertarias como el Instituto von Mises. Que advierten eso de que puede ir contra la libertad de expresión, que pone en peligro eso. Que ataca la primera enmienda, la libertad de expresión, las normas de expropiación, etcétera. Que también el derecho al debido proceso, porque la ley, para evitar que haya juzgados en cualquier lado que suspendan, como pasó con Trump, le da jurisdicción exclusiva al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. O sea, cualquiera que quiera oponerse a esta nueva ley, si sale, tiene que accionar ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que es la capital, Washington, D.C. Entonces ahí lo tienen concentrado. Te diría, lo más interesante de esta deposición fueron dos parlamentarios, un republicano y una demócrata, Randall Paul, un senador republicano, y Alexandria Ocasio-Cortez, que es una promesa importante del Partido Demócrata, que están en contra porque dicen que discrimina, y básicamente lo que proponen es dictar una ley general de privacidad, de protección de datos personales, como por ejemplo tiene Europa, como tiene Uruguay, como tiene el resto del mundo, pero claro, esto también puede afectar una ventaja competitiva de Estados Unidos, que es, si tu empresa está radicada en Estados Unidos, tiene una gestión más liberal de los datos personales que si está en Europa, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de las otras grandes tecnológicas. Desde que empezó esta nota estamos hablando de las otras grandes tecnológicas. Tenés razón, pero digo, ahí sería con un tema desatienden el otro y ahí se compran otro problema. Es que ese es el problema de este problema. Por eso es que van por este otro lado, ¿no? Por eso es que van... Bueno, ¿el proyecto se encamina a salir entonces, por lo que decís, por los apoyos que tiene o no? No sé. Yo no me gusta apostar. Y en este caso no apostaría. A ver, lo lógico en esta situación, cuando tú mirás ese siglo y pico que pasó desde que empezaron estas cosas, es que las empresas hagan un buen negocio y vendan ese capital. De hecho, TikTok tiene una parte importante de su capital accionario en manos de fondos de inversión estadounidenses. BlackRock, por ejemplo, me acuerdo. Pero no es poder de decisión. Ahora, el hecho de que resista, a mí en lo personal me hace pensar, bueno, sí, capaz que hay un choque de potencias de los dos lados. Los escenarios posibles, Romina, una, que se apruebe la ley y que funcione. Y por lo tanto la prohíben, y sale TikTok de Estados Unidos, y aparecerá una aplicación americana similar. Otro, que los jueces no compartan la interpretación legal de la ley Restrict y la vuelvan a suspender, como pasó con Trump. Otra, que los chinos vendan. Y bueno, es de $50.000 millones para arriba. Ya a esta altura, Oracle, que era la que estaba en conversaciones, probablemente haya perdido esa ventaja. Uh-huh. Otra, que nada de esto funcione, o sea, si los jueces la trancan o si la ley no sale, etcétera, que la presión mediante pequeñas medidas locales, los estados sacando reglamentos y leyes, la presión internacional, repito, 16 países y 2 organizaciones, que son la Unión Europea y la NATO, la OTAN, ya han prohibido a sus funcionarios usar esta aplicación. El gobierno francés también lo hizo, pero agregó un par de aplicaciones de recreación para que quede más elegante. Porque con eso salvan de que es una cuestión de discriminación, claro. Si no, bueno... Macron tenía que ir a China. ¿Por qué tendrían que tener en un celular oficial por eso, TikTok? Macron tenía que ir a China. Pero digo, eso también presiona, porque si te van a estar presionando para que salga de todos los países, mejor vendés y chau. Y el último escenario es el de que, como piden
Randall Paul y Ocasio-Cortez se apruebe un reglamento general de protección de datos federal en los Estados Unidos. Hay estados que lo tienen. California tiene uno que es una copia del europeo, bueno, está inspirado en el europeo. Y otros estados también. Illinois tiene normas muy avanzadas, como la que mencioné hace un rato, de la ley de biometría. Hacer una ley federal de protección de datos sería el discurso más compartible. No se discrimina, Claro. pero claro, afecta a Facebook, Instagram, a todos. Por lo tanto, Google, Microsoft, etcétera. Es poco probable, es poco probable que eso ocurra. teniendo elecciones dentro de poco que tienen que ser financiadas también, ¿no? Y Por vos- supuesto, sí, perdón, por sí. supuesto, han salido voceros a señalar que Randall Paul recibió colaboraciones de TikTok en su campaña y que Ocasio-Cortez también. Como todo. Como todo. Siempre se dicen esas cosas, o sea que... Lo último, planteábamos desde acá, ¿tenemos que estar preocupados por la seguridad y la protección de nuestros datos con respecto a TikTok? Hay quienes lo usan, hay directamente padres que pueden estar diciendo, ay, mi hijo pasa todo el día en TikTok. Probablemente el hijo pase todo el día en TikTok, porque en Estados Unidos es 95 minutos diarios el promedio de pantalla. No está medido en Uruguay. En China hay leyes justamente que prohíben el fomento de la adicción a estas aplicaciones y incluso la permanencia de los menores de edad, de los adolescentes. Creo que son 3 horas semanales la de conexión a videojuegos de los Eso es adolescentes. máximo lo que pueden mirar. Máximo, 3 horas semanales. Y la responsabilidad es de la plataforma. En Europa, con los dos proyectos, con las dos leyes, la ley de mercado digital y la ley de servicios digitales, la orientación, siempre un poquito más lenta pero más sólida, es la misma que China, a responsabilizar a las plataformas por lo que pasa con sus usuarios. En Estados Unidos no. O sea, siempre se presentan proyectos pero nunca salen. Y quizás sea parte del secreto del liderazgo, justamente ese tipo de libertad para poder desarrollar los negocios. Entonces, preocuparnos, mirá, yo lo he dicho en este programa desde hace varios años. La única solución es educar, y no, perdón, no estoy metiéndome con, no me acuerdo qué político, que lo deben haber dicho muchos, pero me impresiona cómo, con todas las universidades que tenemos, ninguna trajo el proyecto CORE de Stanford, de ciudadanía digital, para enseñarnos a todos, a los niños, a los adolescentes, a los ya pasaditos como yo, ¿qué podemos esperar de los algoritmos? Vos hace años lo planteaste acá Sí. y todos dijimos, me acuerdo, ¿no? Decías, ustedes se pusieron a ver lo que cada vez que bajan una app, cada vez que acceden a cualquier tipo de estos servicios fabulosos, gratuitos, todo lo que ceden y lo que están dispuestos a entregar. Y ahí abrimos los ganchos, ¿no? Nadie lo hace, pero incluso, hoy hablábamos de los algoritmos, la gente todavía cree, a ver, ha habido una migración brutal en la lógica de los algoritmos de recomendación, ¿tá? La gente todavía cree, yo veo lo de las personas que sigo, lo único que veo son lo de las personas que sigo. Por ejemplo, en Twitter. Para empezar, Twitter te muestra con suerte el 50% del contenido de los que seguís y un 50% que no es de los que seguís. Y la mezcla, la salsa, digamos, el sabor con que te lo dan los algoritmos de recomendación, que lo que buscan es predecir tu involucramiento con ese contenido. Grosero, sacando la suscripción, ¿no? El sistema de suscripción que, bueno, va a los suscriptores. Los elementos esenciales que se consideran para la transmisión de información en nuestros algoritmos son la red, esto es tus seguidores, tus contactos, etcétera, que es lo que todos tenemos en la cabeza, el viejo Twitter o el viejo Facebook, el viejo muro de Facebook. La conducta, ¿no? El viejo mensaje de Amazon que también tenemos en la cabeza, que fue de lo primero. Los que compran esto han comprado también esto otro.
Y la demografía, por decirte un ejemplo así clásico, aquellas protestas que se leía en la prensa de personas negras en Estados Unidos, de por qué el algoritmo de Netflix les daba tantas películas con protagonistas negros. Ahora, todo esto ha migrado de la red totalmente hacia el contenido, hacia lo que publicás es lo que importa, no quién sos. Y cómo se mide fundamentalmente por tu conducta y por tu demografía, cada vez más. No lo tenemos presente. Esa es la verdad, no lo tenemos presente. Entonces, estamos recibiendo cosas y no sabemos por qué, y presumimos que las recibimos por otras razones. Eso se soluciona con educación. Y hoy en la tertulia decía Juan Grompone, no te podés parar frente al progreso. Bueno, sea progreso o no lo sea, lo que es claro es que no te podés parar enfrente. Entonces, el camino es aprender, educar, y no lo estamos teniendo en cuenta. Matías Rodríguez, abogado, especialista en gestión de las telecomunicaciones y en Derecho de Alta Tecnología. Matías, muchas gracias, como siempre. Gracias. Un placer compartir este rato y esto que nos pongas a punto en por dónde va el mundo de las TICs en cuanto a regulaciones, en cuanto a desafíos entonces que tenemos por delante. Volvemos a conversar en cualquier momento. Cuando lo dispongas. Un Muchas abrazo. gracias.